Hola a todos, el día de hoy vamos a simplificar la siguiente expresión. Tenemos la tangente del ángulo θ multiplicada por la cosecante al cuadrado del ángulo θ menos la cotangente de θ multiplicada por la secante al cuadrado de θ. Para simplificar este tipo de expresiones, lo primero que debemos hacer es dejar todo en términos de senos y cosenos. Entonces vamos a recordar que la tangente de un ángulo va a ser igual al seno de ese ángulo entre el coseno de ese mismo ángulo. Asimismo, vamos a tener que la cosecante del ángulo θ va a ser igual a 1 sobre el seno del ángulo θ. La secante del ángulo θ va a ser igual a 1 entre el coseno de ese mismo ángulo. Y finalmente la cotangente va a ser igual a 1 sobre la tangente de ese ángulo. Pero como queremos expresar todo en términos de senos y cosenos, vamos a sustituir esta tangente aquí. Y vamos a tener 1 entre el seno de θ entre el coseno de θ. Y aplicando ley del sándwich, colocándole a este 1 un 1 abajo, vamos a tener coseno de θ entre el seno de θ. Muy bien, entonces el siguiente paso ahora va a ser sustituir en la expresión. Vamos a tener lo siguiente. En la tangente vamos a colocar seno entre coseno. Seno de θ entre coseno de θ. Y esto va a multiplicar a la cosecante al cuadrado. Ojo aquí un dato importante. Si tenemos cosecante, secante o etcétera, va a ser lo mismo tener cosecante al cuadrado del ángulo o cosecante del ángulo y todo al cuadrado. Esto es exactamente lo mismo, son dos formas iguales de escribirlo. Lo mismo para la secante. Vamos a tener la secante al cuadrado de un ángulo igual a la secante del ángulo, pero todo al cuadrado. ¿Por qué digo esto? Para que no se confundan a la hora de sustituir nuestras expresiones en la fórmula original. Entonces aquí voy a usar esto. Voy a abrir paréntesis y voy a poner la cosecante, que es 1 entre el seno del ángulo, todo al cuadrado, menos la cotangente, que viene siendo coseno del ángulo entre el seno del ángulo, y que va a multiplicar a la secante al cuadrado. Recuerden, utilizamos aquí, abrimos paréntesis, ponemos la secante, que es 1 entre el coseno y todo al cuadrado. Ahora hay que recordar una propiedad algebraica que nos dice que si tenemos una fracción a sobre b y todo está elevado a una potencia n, esta potencia se le puede poner al numerador y al denominador, o sea, a la n y b a la n. Esto es para b diferente de 0. Entonces vamos a tener aquí el seno del ángulo entre el coseno del ángulo multiplicado por, entonces este cuadrado va a elevarse al 1 y al seno. Con 1 al cuadrado, pues es 1 entre el seno al cuadrado de θ, menos
el coseno del ángulo dividido entre el seno de teta, y aplicamos la misma propiedad aquí, 1 al cuadrado y coseno al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y el coseno al cuadrado lo podemos poner de esta manera. Ahora bien, hay que recordar otra propiedad. Para los que tengan dudas, cuando tenemos una multiplicación de fracciones, esto lo podemos expresar también como d sobre b por a entre c, y esto va a ser igual a a por d entre b por c. Entonces esta propiedad nos dice que si tenemos una fracción a entre b multiplicada por otra fracción que es d entre c, nosotros podemos multiplicar directamente los de arriba y los de abajo. O bien también lo podemos expresar como d entre b multiplicado por a entre c, que es esto de aquí. Es absolutamente lo mismo. Y la otra propiedad que quiero recordar es que si tengo un número a la n y lo divide el mismo número o la misma letra, la variable, etcétera, a una potencia diferente, esto se puede expresar como la misma base, que en este caso es a. Voy a poner la potencia de arriba y a la de abajo la voy a restar. Pero también hay otra manera de expresar esto. Esto es teniéndolo como 1 entre a, pero en este caso la potencia de arriba pasaría restando a la de abajo. Entonces tendríamos m menos n. Estas son dos maneras de expresar esta fracción. Recordando que esto es para a diferente de 0. ¿Sale? Teniendo esas propiedades, podemos ya aquí operar y simplificar la expresión. ¿De qué manera? Este 1 lo voy a pasar para acá y este seno para acá, que es la propiedad que acabo de mencionar aquí. Entonces voy a tener 1 entre el coseno multiplicado por el seno del ángulo entre el seno al cuadrado menos, aplico lo mismo aquí, el coseno lo cambio por el 1 y el 1 lo cambio por el coseno. Sigo aplicando esta misma propiedad. No estoy alterando nada. Es una multiplicación de fracciones. Entonces voy a tener 1 entre el seno del ángulo multiplicado por el coseno del ángulo entre coseno al cuadrado del ángulo. ¿Ok? Y aquí es donde aplico mi propiedad, donde yo tengo una misma base y está dividiéndose con diferente potencia. ¿Cuál sería mi base aquí? El seno. Como no tengo nada de seno, a la exponente 1, y aquí igual, coseno entre coseno, pero como tengo aquí exponente 2 y aquí exponente 1, recuerden, si no tengo nada aquí, entonces es un 1. De esta manera yo puedo utilizar este lado de mi propiedad, dejarlo como 1 entre a la m menos n. ¿Por qué? Porque la potencia de abajo es mayor, y si queremos dejar la potencia positiva, aplicamos esta parte de aquí. Caso contrario, que si la potencia de arriba fuera mayor, entonces el de abajo pasaría arriba restando para obtener potencias positivas. Entonces voy a tener lo siguiente: 1 entre el coseno de teta. Para no volver a escribirlo, voy a restarlos directamente. 2 menos 1 va a quedar 1. Entonces voy a tener aquí 1 entre el seno de teta menos 1 entre el seno de teta multiplicado por 1 entre el coseno de teta. ¿Sale? Recordando otra vez que esto que tengo aquí es lo mismo que tengo aquí. 2 menos 1 me va a quedar abajo positivo. ¿Sale?
Y finalmente, si multiplicamos directamente, pues es una multiplicación de fracciones. Entonces numerador por numerador y denominador por denominador, que va a ser 1 entre el seno de teta por el coseno de teta, menos 1 por 1 es 1, otra vez tengo el seno de teta por el coseno de teta. En este punto es importante mencionar y recordar lo siguiente, que si yo tengo un número a dividido entre un número b menos un número c entre el mismo número b, como el denominador es igual en ambas fracciones, lo puedo pasar directo y los de arriba se restan directamente, a menos c. ¿Qué tengo aquí? Tengo el seno de teta multiplicado por el coseno de teta y aquí el seno de teta multiplicado por el coseno de teta. No importa el orden que se ponga, porque al final de cuentas es una multiplicación. Es como tener 5 por 3 o 3 por 5, los dos resultados dan 15. Por lo tanto, nuestra fracción de aquí va a quedar igual a, los denominadores son iguales, se pasa colocando solamente uno y los de arriba se restan. Y vamos a tener 0 entre el seno de teta por el coseno de teta, que finalmente nos da de resultado 0. Y de esta manera concluimos este ejercicio.